Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. 8 de la mañana, 11 minutos en la ciudad del Riel. Otra fría mañana en Basavilbaso, 1 grado 3 décimos de temperatura. La humedad relativa ambiente 92%, sensación térmica 4 décimas de grado bajo cero, presión atmosférica 1020 decimal 4 hectopascales, viento del sector noreste a 7 kilómetros por hora. El servicio meteorológico prevé para lo que resta de la jornada cielo despejado a algo nublado, vientos predominando del sector noroeste, 16 grados la máxima estimada para hoy. Para mañana aumento de la nubosidad, vientos del sector noroeste rotando al norte, 2 grados de mínima, 17 de máxima. Leve ascenso de temperatura para el día jueves con aumento de la intensidad de los vientos del sector norte, cielo parcialmente nublado, mínima 6, máxima 18. Para el viernes continuará la temperatura en ascenso, cielo algo nublado, vientos predominando del sector norte, mínima 9, máxima 22. El sábado temperatura en aumento, también la nubosidad. Se prevé que sobre el final de la jornada, con vientos predominando del sector sureste, puedan producirse algunas lloviznas y chaparrones. Mínima 14, máxima 23. El domingo amanecerá inestable, con cielo mayormente cubierto, lluvias, tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, nublado a partir de la tarde. Vientos predominando del sector sureste, mínima 6, máxima 17. Lunes con tiempo bueno, cielo mayormente despejado, vientos predominando del sector suroeste rotando al sur, mínima 6 grados, máxima 16. Está de turno Farmacia Patagonia, Lagosen y Urquiza. En la jornada de hoy, y siempre de acuerdo a lo que informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, las sucursales bancarias habilitadas atienden por ventanilla el pago a jubilados y pensionados nacionales, liquidaciones correspondientes al mes de julio 2021, ingresos que no superen los 25.923 pesos, documentos terminados en 7. Hoy cobran los beneficiarios de la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, documentos terminados en 7. Prosigue el pago de la asignación universal por embarazo. Hoy es el turno de las beneficiarias con documentos terminados en 7. La ANSES y la Secretaría de Energía de la Nación, reitero, Secretaría de Energía de la Nación, han implementado un programa llamado Hogar, mediante el cual se otorgan subsidios para la compra de garrafas en viviendas no conectadas a la red de gas natural. Hoy están cobrando este beneficio las personas con documentos concluidos en 7. ANSES además recuerda que hasta el 10 de agosto se pagan las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento. El área de vigilancia epidemiológica de la provincia de Entre Ríos confirmó este lunes 673 nuevos casos de coronavirus. Corresponden al domingo 467 y al lunes 206. El Ministerio de Salud además reportó este lunes 6 muertes asociadas a la coronavirus,
con lo que el número de víctimas fatales desde que comenzó la pandemia asciende en Entre Ríos a 2023. Argentina ayer registró 412 víctimas fatales, 12.764 nuevos contagios. Con estos números, dados a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación, el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia en la Argentina asciende a 101.955 casos. El coronavirus cobró otra vida en Basavilbaso. Precisamente se trata de un vecino de 55 años que había cuenta de las complicaciones que había generado en su cuerpo la infección con la COVID-19. Fue trasladado al hospital de zona en Concepción del Uruguay, donde finalmente falleció. El doctor Jordanengo confirmó este lunes se hicieron 11 hisopados y un test rápido que dio positivo a coronavirus, que fueron remitidos para su estudio de PCR al laboratorio de Concepción del Uruguay. Precisó que la mayoría son de vecinos de la ciudad, con la excepción de un caso de un paciente de Gilbert. El director del hospital agregó que permanecen en el sector COVID 3 pacientes, todos presentando cuadros leves a moderados. Por otra parte, y sobre la vacunación con el segundo componente de la vacuna Sputnik V, el director del Sagrado Corazón indicó que el equipo de vacunación completó esquemas de unas 120 personas mayores de 70 años que recibieron la primera dosis entre fines de marzo y comienzos de abril. Ya no quedan dosis disponibles y se estima que es un centenar las dosis de componente 2 que estarían faltando para completar esquemas de los vecinos que recibieron la primera dosis hace 90 días. En la jornada de ayer se recibieron 300 dosis de Sinopharm, agregó Jordanengo, quien anticipó que el viernes de 10 a 14 se realizará un operativo de vacunación para jóvenes entre 18 y 29 años. Entre tanto, durante la semana, con turno previo, se inmunizará a personas mayores de 30 años de edad. Argentina superará las 40 millones de vacunas recibidas. La ministra de Salud, Carla Bisotti, expresó su satisfacción por la llegada de más de 2 millones de vacunas, con las cuales se superaron los 38 millones de dosis, que llegarán a más de 40 millones con los 3 nuevos vuelos que arribarán esta semana al país, dijo la funcionario. Queremos contarles que tal como está estipulado por el decreto de necesidad y urgencia, me hice una PCR antes de embarcar y ahora me voy a hacer el antígeno tal como está estipulado y no voy a hacer uso de la excepcionalidad y voy a cumplir con el aislamiento como corresponde, sostuvo la ministra. Es que Bisotti y una asesora presidencial que estaban en Inglaterra tomaron en España un vuelo justamente que había hecho escala procedente de China con 768.000 dosis de Sinopharm que llegaron al país anoche. Y fue justamente al aterrizar el avión que mantuvo un encuentro con la prensa en donde detalló los alcances de esta gira por el Reino Unido y también las negociaciones que continúa haciendo el gobierno argentino para conseguir vacunas, para proseguir con su ambicioso plan de inmunización. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegando en el vuelo de Aerolíneas Argentina que está trayendo otras 768.000 dosis de Sinopharm. Estamos con las vacunas que llegaron hoy, más de 1.300.000 dosis, superando los 38 millones de dosis y con los 3 vuelos que van a llegar esta semana, Argentina va a llegar a las 40 millones de dosis en territorio argentino para distribuirse, aplicarse, seguir iniciando esquemas de vacunación y seguir completando los esquemas de vacunación. Contarles como algo importante es que, como está estipulado en el decreto de necesidad y urgencia, me hice una PCR antes de embarcar, ahora me voy a dirigir a hacer el antígeno como también está estipulado, y no voy a hacer uso
de la excepción. Voy a hacer un aislamiento, por lo menos 7 días desde la PCR negativa, que fue el sábado. No tengo ningún síntoma. He estado en contacto con personas que están vacunadas y con todos los cuidados, así que el riesgo es bajo, pero por supuesto no voy a hacer uso de la excepción, voy a hacer el aislamiento y me voy a hacer una PCR antes de levantar ese aislamiento, por lo menos 7 días después de haber realizado la PCR. Estamos con un trabajo enorme en relación al avance de la vacunación en Argentina. Tenemos más del 65%, casi el 67% de las personas mayores de 20 años que han iniciado su esquema de vacunación, y cuando uno lo ve en mayores de 50 años, ese porcentaje supera el 85%, es realmente un avance muy grande. Y en relación a la segunda dosis, las personas mayores de 60 años están superando el 45% de segundas dosis, así que trabajando muy fuerte para seguir avanzando en ese sentido. Hemos recibido el viernes también con un esfuerzo enorme, y quiero realmente destacar el trabajo que está haciendo Aerolíneas Argentinas. Se ha cambiado la programación que iba a ir a China, estuvieron en Memphis, 2 aviones casi en forma simultánea, trajeron la donación más grande de Estados Unidos para Latinoamérica, 3.5 millones de dosis de la empresa Moderna donadas por Estados Unidos. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con las jurisdicciones, con el Consejo Federal de Salud para definir el uso de esas vacunas, el trabajo que se está realizando, como siempre, con evidencia científica y con consenso federal, y por supuesto avanzando con el resto de las estrategias. Con la 7ª semana consecutiva de disminución de casos, por primera vez la semana pasada estamos más abajo de las personas internadas en terapia intensiva que el pico de la primera ola, así que el trabajo de vacunar y vacunar, iniciar y completar esquemas, junto con la importancia de los cuidados para minimizar la posibilidad de la transmisión, con la importancia que significa seguir disminuyendo los casos lo más rápido posible, y por supuesto con los cuidados para disminuir las posibilidades de el ingreso de alguna variante de preocupación que pueda complicar el avance. Así que no sé si hay alguna pregunta. Llegaron la semana pasada 550.000 dosis de Sputnik V, segundo componente. Tenemos más de 800.000, casi 1 millón de dosis que ya están formuladas en Argentina y se están en el control de calidad para su liberación. Estamos trabajando para que esta semana sigan llegando vacunas de Sputnik V, segundo componente, y siempre entre una dosis y otra hay que esperar al menos 8 semanas, así que ese aumento de las segundas dosis se va a ir viendo progresivamente, y esperamos que la parte de la población que está esperando el segundo componente de Sputnik V lo pueda recibir lo antes posible, en función de este trabajo que estamos haciendo, que esperamos que durante este mes se pueda empezar a recibir ya en forma sostenida. Ministra, Gabriel Gamarra, de la televisión pública, acá, ¿cómo le va? Tuvo varias reuniones en Gran Bretaña, una de ellas con los directivos del laboratorio AstraZeneca, con la idea, acá se hace el componente, la idea es el envasado también hacerlo acá y no en México. Nosotros estuvimos en el Reino Unido con una agenda muy intensa, con reuniones con el gobierno del Reino Unido, con AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, con la creadora de la vacuna, con el Instituto Sanger Trust Wellcome, que es un instituto que tiene una colaboración con el Malbrán, que se ha trabajado fuerte también en secuenciación genómica, y tuvimos contacto con algunos expertos argentinos que viven en el Reino Unido también para charlar y poder intercambiar algunas experiencias. La reunión con AstraZeneca fue en función del contrato. Argentina firma el contrato con los laboratorios globales, con AstraZeneca Global en el Reino Unido. Hemos tenido contacto con el vicepresidente de AstraZeneca y le hemos planteado, por supuesto, la importancia de fortalecer el cumplimiento del contrato, las opciones y las estrategias para poder
intentar recibir más dosis. Es claro que lo que le pasa a AstraZeneca es lo que le pasa a la mayoría de los laboratorios, que no es que tienen dosis y no las dan, sino que están trabajando para escalar la producción y distribuyen inmediatamente las vacunas que se van aprobando el control de calidad. Le volvimos a transmitir que Argentina tiene disponibilidad de formular las vacunas, además de producir la sustancia activa, y por supuesto ellos tienen ya 26 centros, sitios, digamos, donde se produce la sustancia activa y se formula. Entonces, digamos, el rol más importante que tendría eso sería si el cuello de botella es la formulación. Entonces ellos lo iban a analizar, es una empresa privada a la cual nosotros le volvimos a proponer esa opción y quedaron en respondernos. Seguramente no va a ser de un día para el otro y no es un proceso que sea que mañana vamos a estar formulando, pero estamos en contacto, trabajamos muy fuerte con ellos, con las autoridades del gobierno del Reino Unido, en dos ejes, en su campaña de vacunación, en el trabajo que vienen haciendo, que es muy coordinado en función de las decisiones que van tomando con lo que va pasando en Argentina. En Argentina se acortaron los intervalos, el de Sinopharm a 4 semanas y el de Astra y Sputnik a 8 semanas para acelerar las segundas dosis. Ellos están viendo que tienen un aumento de casos, ellos tienen más de 90% de las circulaciones de la variante Delta, pero no lo ven reflejado en hospitalizaciones ni en muertes, y eso es muy importante, es realmente efecto de la vacunación, y es por eso la importancia de sostener y maximizar los cuidados hasta que podamos avanzar definitivamente con la campaña de vacunación. Y hoy fue un día clave para el mundo, lo que ha pasado en el Reino Unido, que es que se han levantado las restricciones recomendando el tapaboca en los lugares cerrados, sobre todo el transporte público, en los lugares cerrados. Así que ver qué está pasando ahí, lo mismo también Israel, que está empezando a aumentar el número de casos, pero no se traduce en hospitalizaciones y muertes, con coberturas de vacunación bien elevadas. Así que hemos tenido también la reunión con la Universidad de Oxford para trabajar en ver su trabajo y su mirada en lo que es los refuerzos, en lo que es digamos, la cobertura en las diferentes variantes, y le hemos presentado este estudio de efectividad que tiene Argentina de las 3 vacunas. Le ha resultado muy, muy interesante tanto a la creadora de la vacuna como a Andrew Pollard, que es uno de los investigadores principales de los ensayos clínicos. Nos ha invitado a trabajar en conjunto para publicarlo, a compartir esa información, lo mismo que los datos que tiene Argentina de la seguridad de las vacunas, que son también muy robustos, así que trabajando en eso y en generar un convenio de colaboración entre el Malbrán y el Sanger Institute para poder trabajar y fortalecer la secuenciación genómica, así que mucho trabajo por delante también. Ministra, ¿qué tal? Rosalía Constantino, C5N. Nada. Rosalía Constantino de C5N. ¿Escucha ahí? A ver. Rosalía Constantino de C5N. Ministra, quería preguntarle si la ANMAT ya recibió la documentación de Moderna para el uso de la vacuna en adolescentes de 12 a 17 años. ¿En qué instancia está eso? Y por último, si tiene novedades de cuándo podrían llegar las 5,4 millones de dosis de CanSino. CanSino ha llegado el contrato firmado por el laboratorio desde China. Eso ha requerido autorizaciones del gobierno chino, de distintos ministerios, por eso ha llegado la semana pasada. Y ahora lo que hay que definir es, para hacer las órdenes de compra, la disponibilidad del laboratorio de las vacunas. A medida que lo tengamos, lo vamos a ir informando también. En el caso de Moderna, ¿qué? En el caso de Moderna, al ser una donación, la República Argentina lo que hace es aceptar la donación a través de una resolución ministerial, y eso solo es suficiente para autorizar el uso de las vacunas al referéndum de la autorización de uso de la FDA, que es la entidad regulatoria de Estados Unidos. Hasta ahora la entidad regulatoria de Estados Unidos ha autorizado los mayores de 18 años y está en la trama final de la autorización para menores de 18 años. Cuando Estados Unidos la apruebe, ahí se dispara inmediatamente el trabajo de Argentina, que en esta instancia no necesita autorizarla, sino que, como es la donación, se puede utilizar directamente. Lo que ha hablado la Comisión Nacional de Inmunizaciones y lo que se ha trabajado y lo que está haciendo ahora, empezó el Reino Unido, esta semana empezó el Reino Unido a vacunar menores de 18 años, entre 12 y 17 años,
con condiciones de riesgo, focalizar quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer y luego ir evaluando en función del riesgo-beneficio, así que esperando esas novedades también. Nada, te escucho. Nada de nada. Maya, IP Noticias, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? A ver. ¿Ahí me escuchás? Buenas noches. Quería preguntarle respecto si el gobierno tiene tomada alguna decisión o tomar alguna medida, tiene pensada alguna medida respecto a la gente que decide no vacunarse, o sea, que decide voluntariamente no vacunarse. Bueno, es bien importante la pregunta porque se ha visto que Francia ha tomado algunas medidas, que Estados Unidos está preocupado también porque no han podido alcanzar todavía el esquema completo en más del 50% de la población, por supuesto, habiendo accedido de manera muy favorecida al número de vacunas. En Argentina no estamos en esa instancia, en Argentina es justo al revés. Latinoamérica confía en las vacunas y en Argentina todas las vacunas son obligatorias, las de calendario, y esta es voluntaria. Y hasta ahora el flujo de personas que se siguen anotando en los registros provinciales, a medida que se van abriendo las edades, es todavía muy alto. Y el análisis que se va a hacer es una vez que, digamos, esta situación no sea como, digamos, de tanta demanda, en función de ver qué coberturas hay y cuál es la situación, vamos a trabajar en ese sentido. Pero la situación de lo que es Francia, de lo que es Estados Unidos, es totalmente diferente en este contexto a la de Argentina. Y ahora el foco es poder dar respuesta a esa demanda de vacunación con primera dosis, poder completar los esquemas de vacunación, focalizarnos bien en eso y luego ver, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, que ya tienen casi 90% de cobertura con la primera dosis, cómo hacer primero para ir a buscarlos, porque puede ser que no se hayan podido anotar, que no hayan podido ir al turno, y segundo, para ofrecerles información, que generalmente es la estrategia para que ya decidan vacunarse y no haga falta alguna otra medida. El juez en lo penal económico, Javier López Vizcayart, habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre del 2019 durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria de invierno para ordenar medidas tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministro de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, informaron a la agencia Telam fuentes judiciales. López Vizcayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, identificada con el número de nota 184AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019. Además, pidió que informe con el respaldo documental el caso si en la Argentina, en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante noviembre de 2019 se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana, destinado al entonces embajador doctor Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivos de la embajada. En ese sentido, solicitó a la Cancillería remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre a noviembre 2019 y que consigne los datos de cada documento, a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado. El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubiera requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el 2019. Por otra parte, solicitó los registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el aeropuerto del Palomar y en la Quiaca al momento de la partida 2012 del 11 del 2019 y regreso del armamento el 26 del 6 del 2020. Además, requirió al responsable de la Primera Brigada Aérea
de la Fuerza Aérea Argentina, Aeropuerto Internacional de Palomar, en 48 horas aporte constancia sobre la autorización de salida de un avión Hércules C-130 el 12 de noviembre de 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave. También solicitó datos personales de los encargados de carga y descarga. El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera para tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados, informaron fuentes judiciales. López Vicallar también dispuso que se requiera al responsable de la ANMAC que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de la salida temporal mediante la resolución 974 y 982, ambas del 2019, e informe a las personas intervinientes. Por otra parte, la ex ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, ya designó abogado defensor. Se trata del letrado Julián Curi. El ex vicepresidente Amadou Boudou está en condiciones a partir de hoy de quedar en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la empresa Chicone, que imprime papel moneda. El juez Ricardo Basílico pidió informes al Servicio Penitenciario Federal sobre la conducta de Boudou, que cumple arresto domiciliario con una tobillera electrónica, y si están los resultados, puede firmar hoy mismo la libertad, que en la práctica implica que puede desplazarse fuera de la casa y sin vigilancia. Los cómputos le dan para salir libre, y más aún si no hay oposición del fiscal. Boudou vive en Avellaneda, en una casa de 3 plantas con ascensor, jardín, pileta, junto con su mujer, una exdiputada mexicana y sus hijos mellizos. Las normas permiten a los condenados con buena conducta acceder a su libertad condicional cuando cumplen los 2/3 de la condena. En el caso de Boudou, este régimen progresivo de la ejecución de su condena se aceleró en 2 ocasiones porque le reconocieron estudios realizados en prisión. Primero, el juez Daniel Obligado acortó este proceso en 10 meses y ahora le reconocieron un mes más, al aceptar como estímulo educativo la realización de un curso en la Universidad Frasco. El último fallo, que dejó firme esa posibilidad de acceder de manera anticipada a la libertad condicional, le reconoce el estímulo educativo a Boudou, y en una sentencia de los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Casación, integrada por Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, con la disidencia del colega de Javier Carbajo. Boudou había realizado el pedido para acelerar el beneficio de la libertad condicional en cumplimiento de todos los trámites y los procesos justamente posteriores a la diplomatura que logró. Y el fiscal Marcelo Colombo había consentido esta decisión. Sin embargo, el juez de ejecución penal, Ricardo Basílico, en primera instancia la rechazó. La casación revocó la medida porque entendió que el juez se apartó de la opinión fiscal y fue más allá del límite que le impone el sistema. Por eso, Casación resolvió la causa, devolvió la causa a Basílico con este apercibimiento y con el pedido de libertad condicional para que dictara una nueva resolución. El fiscal Colombo entendió que debido al nuevo cómputo le correspondía a Boudou quedar en libertad condicional. Antes de firmar esa medida, el juez Basílico pidió informes sobre la conducta del ex vicepresidente, quien está a horas de poder volver a transitar libremente las calles. El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había confirmado la condena de Boudou a 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos
condena que había sido firmada en el 2018. Al momento de recibir la condena firme, el vicepresidente ya gozaba de prisión domiciliaria que había sido concedida por el mismo juez obligado en abril del año pasado, en un fallo en el que el juez valoró la condena en ese momento como no firme y después entendió que si seguía en prisión iba a tener un desarraigo de sus hijos mellizos. A fin de analizar la agenda de obras públicas que Nación financia en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con el entrerriano titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, ENOSA, Enrique Cresto, quien al término de la reunión fue abordado por la prensa. Estuvimos charlando en todo lo que es la agenda de gestión, no solamente en agua y saneamiento, con una inversión muy importante en toda la provincia de Entre Ríos, sino también viendo la agenda de la obra pública en general, la política de vivienda, de las rutas, los accesos, la que es la infraestructura de salud que se está realizando en la provincia, terminar de ejecutar el presupuesto 2021 e ir planificando el 2022 con obras de agua y saneamiento estratégicas, pero también hablamos sobre toda la inversión del Ministerio de Obras Públicas de Nación en la provincia de Entre Ríos, una inversión histórica, ¿no?, en agua y saneamiento, pero también en ruta, siendo Entre Ríos la primera provincia en la Argentina en inversión vial y de infraestructura hídrica. Hablábamos de un proyecto federal que lidera Alberto Fernández en la Nación, un proyecto de desarrollo en toda la provincia, donde el gobernador Bordet prioriza que haya obras y que esté la presencia del gobierno provincial en los 83 municipios, en las 53 comunas y en las 133 juntas de gobierno. Y bueno, miramos el mapa de la provincia, vimos en qué lugar todavía falta alguna intervención del Estado Nacional como para en lo que queda del año poder tener obras en toda la provincia, no solamente por lo que significa la infraestructura, lo que significa mejorar también el estándar de vida de los entrerrianos con infraestructura pública, sino también lo que significa en la actividad económica, ¿no? Viendo lo que ha aumentado en la actividad. Hoy con pandemia hay más crecimiento en la actividad económica que en los últimos 4 años sin pandemia, ¿no? Entre Ríos tiene una inversión de más de 15.000 millones de pesos en agua y saneamiento y una inversión de más de 30.000 millones de pesos en obras viales, ¿no? Y después está la infraestructura pública, por ejemplo, una obra de la Biblioteca Popular en Paraná, que era una gestión que había quedado en los cajones del ministerio. Bueno, el gobernador lo reactiva, se licitó, se adjudicó y ahora arranca la obra, una obra de más de 130 millones de pesos. Y así, lo mismo con la infraestructura educativa también. Y en agua y saneamiento tenemos lo que está llevando adelante la provincia con las plantas de tratamiento en la costa del Uruguay. Hablamos con el gobernador también de que ahí se aprobó un crédito del BID de 340 millones de dólares para lo que tiene que ver las plantas de tratamiento. Vamos a repasar a continuación los primeros premios de los primeros sorteos de la jornada de ayer. Bien, muy buen día, Miguel, que tenga una muy feliz jornada. Muy buen día, gracias. Igualmente comenzamos con los primeros premios en la jornada de ayer para los primeros, hora 11:30, Córdoba 1391-390, Santa Fe 7036 7036. En lo que respecta, vamos a reiterar, decíamos los primeros de los primeros, hora 11:30, Córdoba 3076 3076, Santa Fe 1437 1437, bonaerense 3602-3602, Nacional 8137, 8137, Entre Ríos 8613, 8613. En los sorteos matutinos, Córdoba 3975, 3975, Santa Fe 0754, 0754. En Montevideo, para Matutina, 7024, 7024. Buenos Aires, 8964, 8964. Nacional, 5223, 5223. Para Entre Ríos, 7349, 7349.
149. Sorteos vespertinos. Córdoba 5708 5708. Santa Fe 5153 5153. Buenos Aires 1273 1273. Nacional 0476 0476. Entre Ríos 8651 8651. Sorteo nocturnos de la hora 21. Córdoba 2013 2013. Santa Fe 1482 1482. Montevideo en nocturna 0856 0856. Bonaerense 9394 9394. Nacional 3359 3359. Para Entre Ríos en nocturna de la hora 21 0172 0172. Miguel, el programa para las próximas horas. En lo que respecta a la jornada de hoy, los habituales captación de apuestas y sorteos, primero matutino, vespertino y nocturno, a tener en cuenta que mañana miércoles en Quinielas también lo habitual, primero matutino, vespertino y nocturnos, y el Loto y Quinisay, cierre de apuestas mañana miércoles con extraordinarios pozos vacantes, cierre de apuestas a la hora 19:10, sorteos de la hora 21:30 y 22. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM.